Inicialmente, entonces a nivel del tronco vamos a encontrar una actividad de contracción concéntrica de la musculatura como el recto abdominal, el transverso del abdomen, va a haber una participación del psoas para realizar la inclinación del tronco. También hay una contracción concéntrica del oblicuo externo, oblicuo interno que permiten la rotación del tronco y que consigo se logre el giro del cuerpo hacia el costado. Mientras que la musculatura extensora de la columna, como los erectores de la columna, los músculos interespinosos se van a encontrar en una contracción excéntrica que permita controlar y mantener el movimiento de inclinación. A nivel del cuello, entonces, es importante la contracción concéntrica de los esternocleidos mastoideos para poder realizar lo que es la flexión y la rotación de la cabeza. A nivel de la articulación glenohumeral, entonces va a haber una contracción concéntrica del deltoides en su porción anterior, del coracobraquial, y también va a contribuir el pectoral para realizar la flexión o llevar adelante el brazo. A nivel del bíceps braquial, entonces vamos a encontrar una contracción concéntrica cuando realiza flexión del codo. Esto lo hace cuando el bebé empuja y se va hacia el costado. También es importante en la articulación coxofemoral, entonces la actividad de contracción concéntrica de la musculatura flexora de la cadera, por ejemplo, el psoas mayor, psoas menor, el ilíaco y músculos que contribuyen en esta flexión. Inicialmente el bebé entonces empuja con los talones para poder generar un impulso y que esto facilite la rotación del tronco. Este empuje se puede realizar entonces con una actividad de contracción concéntrica del glúteo mayor, de los isquiotibiales, que van a contribuir en levantar la pelvis y poder generar un impulso. También es importante entonces los plantiflexores, como por ejemplo los gastrocnemios, el sóleo, el tibial posterior, que tienen una contracción concéntrica. Ahora bien, partiendo de la fase anterior, tenemos que a nivel de la articulación glenohumeral se activa el deltoides anterior y pectorales mayores en contracción concéntrica para levantar el brazo y llevarlo hacia adelante. Asimismo, el serrato anterior es activado de manera concéntrica para estabilizar la escápula. El tríceps braquial se activa en contracción concéntrica para extender los codos hasta evitar que la gravedad haga que el niño se caiga. Posteriormente, el braquial anterior se activa en contracción excéntrica para controlar la flexión del codo al bajar el brazo hacia el suelo. Los músculos flexores de la muñeca y los dedos pasan a una contracción concéntrica para estabilizar las muñecas y las manos mientras se apoyan en el suelo. El recto abdominal y el transverso del abdomen se activan isométricamente para proporcionar lo que es el soporte y estabilidad del tronco. Los erectores de la espina se disponen en contracción excéntrica para controlar el movimiento de la columna y evitar una flexión excesiva. A nivel de la articulación coxofemoral, el glúteo mayor se activa en una contracción concéntrica para ayudar en la extensión de cadera y asimismo levantar la pelvis. A nivel de la articulación femorotibial, el cuádriceps se va a activar concéntricamente para estabilizar la rodilla y ayudar a la extensión de la pierna. No obstante, a nivel del cuello, el movimiento progresa hacia la extensión gracias a la activación concéntrica de los músculos esplenios, recto posterior, mayor y menor de la cabeza, mientras que los músculos esternocleidomastoideos, el recto anterior, mayor y menor y lateral de la cabeza actúan de manera excéntrica para controlar dicho movimiento. Partiendo de la fase anterior, en los brazos a nivel de las articulaciones húmeroradiales hay una contracción concéntrica por parte del tríceps braquial, quien permite la extensión del codo. En este momento el braquial anterior se contrae de manera excéntrica. Durante este movimiento también se ven involucrados músculos extensores de la columna vertebral, quienes en una contracción concéntrica levantan el torso del suelo. Estos músculos son los trapecios, el romboide, paravertebrales como el loquísimo, iliocostal, espinal y multífidos. Además, es esencial durante este movimiento los músculos centrales del core, incluyendo tanto músculos abdominales como lumbares, entre ellos los oblicuos externos e internos, el transverso del abdomen, el recto abdominal, el cuadrado lumbar, el psoas mayor, quienes actúan en una contracción isométrica, permitiendo durante este movimiento a la bebé estabilidad y equilibrio. Para elevar el tronco ya debe haber mayor control en la fuerza abdominal y en los músculos del dorso. Para llevarlo a la posición sobre el suelo debe haber una contracción isométrica tanto del recto abdominal y demás músculos abdominales como erectores de la espina, cuadrado lumbar y otros músculos posteriores que ayudan a estabilizar esta posición en el aire.
Ahora bien, en cuanto a miembros superiores, se requiere de una contracción concéntrica en el bíceps braquial, asimismo de los músculos sinergistas, al flexionar el brazo para poder impulsarse al alzar su cuerpo, y posteriormente una contracción concéntrica del tríceps braquial y así estabilizar la posición de cuadrupedia. Los músculos como el iliopsoas y el recto femoral se activan concéntricamente para flexionar la cadera y asimismo elevar la pelvis, lo que permite al bebé doblar sus piernas y empujarse hacia adelante. Los isquiotibiales y el glúteo mayor ayudan a controlar el movimiento de la cadera de manera excéntrica, proporcionando estabilidad durante el desplazamiento. Ahora, en la fase 5, que es de cuadrupedia gateo, las articulaciones glenohumerales van a estar inicialmente en neutralidad para luego así pasar a una flexión. En la glenohumeral izquierda, gracias a la contracción concéntrica del deltoides anterior y demás flexores de hombro, mientras que en la derecha se va a conservar neutralidad presentando una leve extensión por la contracción del dorsal ancho. Ahora, en ambos hombros se lleva a una leve abducción dada por el deltoides medio y el supraespinoso, además de una ligera rotación interna para favorecer el apoyo en las manos gracias a una contracción concéntrica por el subescapular, el pectoral mayor y el dorsal ancho. Posteriormente, en cuanto al codo, se encontrará en flexión, puesto que es necesario para poder lograr el correcto avance. Y ahora bien, va a existir una contracción concéntrica casi isométrica del bíceps braquial y brachiorradial, mientras que el tríceps y anconio realizarán una contracción excéntrica. En cuanto a muñeca, habrá una extensión gracias a la contracción concéntrica de los músculos extensores radial largo y corto y excéntrica de flexores palmar mayor y menor durante este gesto. Aquí encontraremos una ligera desviación radial en ambas articulaciones. Con respecto a la columna, se encontrarán rotaciones dadas principalmente por los músculos oblicuos y multífidos en contracción concéntrica, mientras los mismos músculos pero del lado contrario se verán en contracción excéntrica y viceversa durante todo el movimiento. Durante esta etapa, el bebé utilizará la cuadrupedia para desplazarse de una manera activa y la pelvis se debe mantener en una posición neutra, que esta permitirá el movimiento coordinado de las extremidades tanto superiores como inferiores. En la articulación coxofemoral se genera una contracción concéntrica gracias a la contracción del iliopsoas y el recto anterior para llevar a la flexión. Ahora bien, para disminuir el ángulo de flexión se requiere actividad concéntrica del glúteo mayor e isquiotibiales. A su vez, de una rotación externa se lleva a una leve rotación interna que se produce por el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. En las articulaciones femorotibiales se conserva lo que es una constante flexión gracias a la contracción concéntrica de los músculos isquiotibiales y popliteos. Por consiguiente, una excéntrica a cargo del cuádriceps. El tobillo en ambas articulaciones se va a mantener en una plantiflexión gracias a la contracción isométrica del complejo del tríceps sural y el tibial posterior. En esta fase observamos que a nivel de tronco los músculos erectores de la espina son los que mantienen la columna estable y en extensión durante el movimiento, ayudando al bebé a mantener una postura erguida mientras desciende hacia la cuadrupedia. En miembros inferiores, empezando con la articulación coxofemoral izquierda, veremos que se encuentra en una flexión de 90 grados aproximadamente. Y seguido, este ángulo aumenta gracias a la contracción del iliopsoas y el recto anterior. Asimismo se acompañan de una aducción en contracción concéntrica del aductor magno, corto y largo, además del grácil y pectíneo. A nivel de la articulación femorotibial, también se realiza una flexión a cargo de los isquiotibiales. En el miembro inferior derecho observamos que la rodilla flexionada realiza una rotación externa de cadera a cargo de los músculos tensor de la fascia lata y glúteo medio. Seguido a esto, cuando el bebé apoya el glúteo sobre el suelo, realiza una extensión de rodillas a cargo del cuádriceps para quedar en la posición sedente. En miembros superiores, con el hombro en flexión y el codo en extensión por acción de los músculos deltoides anterior, pectoral mayor, coracobraquial y tríceps braquial, procede a realizar un empuje. Esto se realiza desde la escápula haciendo una protracción con una contracción concéntrica del músculo serrato anterior. Inicialmente, en la articulación húmero-radial se realiza el apoyo de ambos brazos sobre la superficie. Durante este movimiento, el tríceps se activa mediante una contracción excéntrica. Esta se va a dar gradualmente, permitiendo controlar la extensión del codo. Luego, en la articulación glenohumeral
de ambos brazos, la porción anterior del deltoides realiza una contracción isométrica manteniéndose en tensión hasta alcanzar la posición de cuadrupedia. Simultáneamente, los extensores de los dedos del primer dedo, radial, largo y corto del carpo, y el ulnar del carpo actúan de forma concéntrica para extender tanto la muñeca como los dedos, proporcionando así el soporte necesario para el peso corporal. Posteriormente, los brazos se despegan del suelo debido a una flexión de hombros que es ejecutada mediante una contracción concéntrica del deltoides anterior, el pectoral mayor y el coracobraquial. A nivel de la articulación coxofemoral izquierda y derecha, los músculos flexores de la cadera realizan una leve contracción para llevar el cuerpo hacia adelante. Posteriormente, se lleva a la extensión gracias a la acción concéntrica de los músculos glúteo mayor e isquiotibiales. No obstante, a nivel de la articulación coxofemoral derecha, además de llevar el movimiento hacia una flexión, pasa concéntricamente hacia una abducción y rotación externa, gracias a la activación de los músculos sartorio, tensor de la fascia lata, glúteo medio y pelvitrocantéricos. En la articulación femorotibial se realiza flexión gracias a la acción concéntrica de los músculos isquiotibiales, mientras los cuádriceps se contraen excéntricamente para controlar la flexión de las rodillas al apoyarlas en el suelo. En la columna vertebral, los extensores espinales siguen activos para mantener el tronco erguido. Ahora bien, en cuanto a la fase 8, que es de arrodillado a semiarrodillado, a nivel de la articulación coxofemoral derecha, vamos a ver que se van a activar los músculos iliopsoas y demás flexores de cadera de manera concéntrica para llevar el movimiento hacia la flexión. Asimismo, se van a activar los músculos glúteo medio y tensor de la fascia lata para llevar a una leve abducción. Con respecto a nivel de la articulación femorotibial, se van a activar los músculos isquiotibiales de manera concéntrica para llevar a la flexión de rodilla. Y a nivel de la articulación tibiotalar, de manera concéntrica, se van a activar los músculos tibial anterior, el extensor largo de la lux y de los dedos para realizar una dorsiflexión, permitiendo así un ajuste en la postura. El recto abdominal se va a contraer de forma isométrica, es decir, sin cambiar de longitud para mantener el tronco firme y evitar inclinaciones de la pelvis. Además, los oblicuos ayudan en la estabilización lateral del cuerpo, contribuyendo a un control adicional mientras la bebé se mueve. Respecto a los músculos en la articulación glenohumeral, podemos ver que el dorsal ancho, deltoides posterior y el terete menor llevan el movimiento hacia una extensión de hombro para impulsarse hacia arriba. El tríceps braquial se encarga de realizar una contracción isotónica concéntrica que extiende el codo, al mismo tiempo que se realiza la extensión de hombro. También se observa que el bebé, en busca de un agarre, genera una flexión de los dedos, a cargo de los flexores profundo y superficial de los dedos, también el largo y corto del primer dedo que trabajan para realizar este movimiento. A nivel de la articulación coxofemoral derecha, que previamente se encontraba en flexión, esta pasa a una extensión, gracias a la activación concéntrica del músculo glúteo mayor. Y a nivel de la articulación femorotibial derecha, a la activación del cuádriceps, quien se encarga de extender la rodilla y consigue levantarse. En cuanto a la articulación tibiotalar, de manera concéntrica, se activan los músculos del tríceps ural y el tibial posterior, llevando la articulación a una plantiflexión para mantener un apoyo y un impulso frente a la superficie. Asimismo, a nivel de la articulación coxofemoral izquierda, para llevarse a la extensión se necesita de una contracción concéntrica del glúteo mayor. A nivel de la articulación femorotibial izquierda, para pasar de flexión a una extensión se necesita de una contracción concéntrica de los cuádriceps. Al terminar esa extensión, entonces se apoya el pie, por lo tanto la contracción va a ser isométrica tanto de dorsiflexores como de plantiflexores, que van a permitir mayor apoyo, mayor equilibrio posible en la bifurcación.